extenso como neurotransmisión, somosensitiva o bien los reflejos en específico, es necesario comenzar a tomar en cuenta que existen muchos receptores sensitivos que transmiten información sobre el medio ambiente interno y externo hacia el sistema nervioso central, pero que no llegan directamente a la conciencia, por lo que no los sentimos todo el tiempo, pero aún así están presentes. Es por eso que la existencia de los receptores es de suma importancia, pues estos pueden considerarse como traductores que convierten diversas formas de energía en el medio ambiente en potenciales de acción en las neuronas sensitivas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los principales 5 sentidos, los cuales son el tacto, la vista, la audición y el gusto, así como sus respectivos receptores y funciones de estos. Sigamos con visión. Los ojos son órganos complejos de los sentidos que evolucionaron a partir de manchas primitivas y fotosensibles, situadas en la superficie de los intervertebrados. Reúnen información del entorno y el cerebro la interpreta para formar una imagen de lo que ocurre dentro del campo de visión. Dentro de su cubierta protectora, cada ojo posee una capa de fotorreceptores que responden a la luz, un sistema de lentes que dirigen la luz en estos fotorreceptores y un sistema de nervios y conductos de impulsos que van desde los receptores hasta el encéfalo. La retina se extiende en sentido anterior casi hasta el cuerpo ciliar. Está organizada en capas que contienen tipos diferentes de células y prolongaciones nerviosas. La capa nuclear externa contiene los fotorreceptores, que son bastones y conos. Cada cono y bastón se divide en un segmento externo y un segmento interno, que comprende de una región nuclear y una zona sináptica. Bueno, los segmentos externos son cilios modificados que constan de acumulaciones regulares de sáculos aplanados o discos membranosos. Los segmentos internos abundan en mitocondrias y en la región que sintetiza los compuestos fotosensibles. Los segmentos interno y externo están conectados por el infundíbulo ciliar, a través de la cual viajan los compuestos mencionados del segmento interno al externo de los bastones y conos. La capa nuclear interna incluye el pericarión de diversos tipos de interneuronas excitadoras e inhibidoras, incluidas las células bipolares, las horizontales y las amácrinas. La capa ganglionar contiene diversos tipos de células ganglionares que se diferencian con base en su morfología, proyecciones y funciones. Las células recién mencionadas son las únicas neuronas de la retina que transmiten impulso de salida y sus axones forman el nervio óptico. Los axones de las neuronas ganglionares se dirigen en sentido caudal dentro del nervio óptico y la cintilla óptica para terminar en el cuerpo geniculado lateral en el tálamo. Las fibras que provienen de cada mitad nasal de la retina establecen decusación en el quiasma óptico. En el cuerpo geniculado, las fibras de la mitad nasal de la retina y la mitad temporal de la otra establecen sinapsis en las células cuyos axones forman el fascículo geniculocalcarino, mismo que pasa hasta el lóbulo occipital de la corteza cerebral. Algunos axones de neuronas ganglionares no pasan por el núcleo geniculado lateral para establecer proyecciones directas en el área pretectal. La vía en cuestión medial, el reflejo fotomotor de la pupila y los movimientos oculares. La corteza frontal también interviene en los movimientos de los ojos y en particular en los movimientos finos. Los campos frontales de ambos lados en esta parte de la corteza se ocupan del control de los movimientos sacádicos y un área exactamente por delante de dichos campos se ocupa de las vergencias y la respuesta cercana. Bueno, empezaremos con tacto. Y en tacto, según Lionel Taylor en su libro The Stage of Human Life, nos dice que el mayor sentido de nuestro cuerpo humano es el sentido del tacto. Probablemente es el principal sentido del proceso de dormir, despertar, el cual también nos va a proporcionar el conocimiento de la profundidad, grosor y forma. Sentimos y odiamos, se nos ofende y se nos conmueve mediante los corpúsculos del tacto de nuestra piel. Los impulsos sensoriales se transmiten a través de neuronas que conectan con la médula espinal, el tronco del encéfalo y finalmente con la corteza, lugar en el que se reciben las sensaciones físicas. Los corpúsculos de Meissner son dendritas encapsuladas en tejido conjuntivo y muestran respuesta a cambios de textura y vibraciones lentas. Las células de Merkel son terminaciones dendríticas expandidas y estas muestran respuestas a presión y tacto sostenidos. Continuando con los corpúsculos, los siguientes son los corpúsculos de Ruffini, las cuales son terminaciones dendríticas agrandadas con cápsulas alargadas y estas muestran respuesta a presión sostenida. Los corpúsculos de Pacini, estos constan de terminaciones dendríticas no mielinizadas de una fibra nerviosa sensorial. La información proveniente de nociceptores viaja de diferentes velocidades gracias a diferentes tipos de fibras que están las nerviosas involucradas. El tacto, la presión, el olor y el movimiento de las articulaciones procedentes de la cara se transmiten por aferentes primarios del nervio trigeminal, o también como el quinto par craneal. Se implica sensación superficial como la profunda, así también como grandes aferentes transmiten información de los mecanorreceptores de la piel, ya sea de la cara y de propios receptores de la articulación de la mandíbula. Así también como los pequeños aferentes van a transmitir información nociceptiva y de temperatura de esta misma estructura, así como de los dientes. Ahora seguimos con el sentido de oído, en donde la cóclea es el órgano receptor de los estímulos mecánicos, que son percibidos y ampliados por el oído medio. Su estimulación está ligada a la forma de la cóclea y a las propiedades físicas del sonido, la cual la distribución tonotópica del sonido a lo largo de las 2 vueltas y media de la cóclea constituye un primer filtro para la entrada del sonido y su corta distribución hacia las vías auditivas. Tenemos una estimulación de la frecuencia en la zona máxima de vibración, contracción de las células ciliadas y transducción de las células ciliadas hacia el cerebro. Los receptores sensitivos especializados en el oído comprenden 6 hileras de células ciliares en el laberinto membranoso, las cuales todas ellas
ellas son ejemplos de mecanorreceptores. Las células ciliares del órgano de Corti van a emitir las señales para la audición, y las células ciliares del utrículo van a transmitir las señales de la aceleración horizontal. Las células ciliares también del sáculo van a emitir señales de aceleración vertical, y una placa de cada uno de los 3 conductos semicirculares va a enviar las señales de la aceleración angular. Cada una de estas células está incrustada en un epitelio constituido por células de soporte y extremo basal, el cual se encuentra en contacto íntimo con las neuronas aferentes. Proyectándose desde el extremo apical, se hallan de 30 a 150 proyecciones con forma de bastón o también llamados cilios, excepto en la cóclea. Uno de estos, el sinocilio, es un cilio verdadero, pero este no es móvil. Esto quiere decir que contiene 9 pares de microtúbulos alrededor de su perímetro y un par central de microtúbulos, pasando la respuesta eléctrica. Esto se hace mediante el potasio, que es el catión más abundante en la endolinfa, y el calcio, las cuales van a penetrar por el conducto y originan una despolarización como respuesta. Un motor molecular basado en miosina en la estructura cercana más alta mueve el conducto hacia la base, y esta va a liberar la tensión en el resorte superior, lo cual hace que el canal se vaya a cerrar, y con ello se recupera el estado de reposo. La despolarización de las células ciliadas hace que ellas liberen un neurotransmisor, probablemente va a ser el ácido glutámico, que va a iniciar la despolarización de neuronas aferentes vecinas. El potencial de membrana en reposo de las células ciliares es aproximadamente de menos 60 milivoltios. Cuando los estereocilios son empujados hacia el sinocilio, el potencial de la membrana disminuye cerca de menos 50 milivoltios. Si el haz de proyecciones es impulsado en la dirección opuesta, la célula se va a hiperpolarizar. El sonido va a ser la sensación producida cuando las vibraciones longitudinales de las moléculas de aire van a chocar con la membrana timpánica. Los cambios tensionales generados por las ondas sonoras hacen que se desplace de una forma vibratoria en la membrana del tímpano. De este modo va a actuar como un resonador para reproducir las vibraciones de la fuente sonora. Los huesecillos del oído van a constituir un sistema de palancas para convertir las vibraciones de la membrana timpánica en movimientos del estribo contra la rampa vestibular del caracol, que estaba llena de la perilinfa. La actividad dentro de la vía auditiva pasa desde las vías aferentes del octavo par craneal hasta los núcleos cocleares dorsales y ventrales, y de los tubérculos cuadrigéminos inferiores del cuerpo geniculado interno-talámico, y luego la corteza auditiva. La intensidad se va a correlacionar con la amplitud de una onda de sonido, el tono con la frecuencia y el timbre con las vibraciones armónicas. El órgano del gusto está constituido por unos 10.000 bulbos gustativos, que son corpúsculos ovoides. Se conocen 4 tipos de células morfológicamente diferentes dentro de cada bulbo gustativo: basales, oscuras, claras e intermedias. Las últimas 3 células se denominan tipo 1, 2 y 3 del gusto. Son neuronas sensitivas que reaccionan a estímulos del gusto o gustativos. Los extremos aplicables de las células del gusto poseen microvellosidades que envían proyecciones al poro gustativo, pequeños orificios en la superficie dorsal de la lengua, en la que las células gustativas están expuestas al contenido de la boca. Los seres humanos tenemos los bulbos gustativos encontrados en una mucosa de la epiglotis, el paladar blando y la faringe, así como en las paredes de papilas de la lengua. Las papilas fungiformes son estructuras redondas cuyo número aumenta acerca de la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas son órganos notables dispuestos en el V en el dorso de la lengua. Las papilas foliadas están en el borde posterior de la lengua. Las fibras sensitivas que provienen de los bulbos del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua transcurren en la cuerda del tímpano del nervio facial, y las que provienen del tercio posterior de la lengua llegan al tronco celíaco por medio del nervio glosofaringeo. Las fibras de otras áreas extralinguales, como la faringea, llegan al tronco celíaco por medio del nervio neumogástrico o vago. En cada lado, las cifras gustativas mielínicas, pero de conducción relativamente lentas, que constituyen los 3 nervios comentados, se unen en la porción gustativa del núcleo del fascículo solitario en el bulbo raquídeo. Los seres humanos tienen 5 modalidades gustativas básicas, perfectamente establecidas como dulce, agrio, amargo, salado y umami. Este último es activado en particular por el glutamato monosódico, que se utiliza ampliamente en la culinaria asiática. El sabor es agradable y dulzón, pero difiere del sabor dulce habitual que conocemos. Los conductos controlados por el ligado de receptores inotrópicos y los de GPCR, metabotrópicos de los sabores, salado, agrio, que perciben por las actividades de los receptores inotrópicos. Los sabores agrio, amargo y umami son percibidos por activación de los receptores metabotrópicos. Muchos de GPCR en el genoma humano son receptores gustativos de la familia T1R y T2R. En algunos casos, los receptores mencionados se acoplan a la proteína G, heterorotrimetropina y gustosina, misma que disminuye el nivel de CAM y aumenta la formación de fosfato del inositol, IP3, lo cual puede ocasionar despolarización. El sabor salado es generado por el cloruro de sodio, y los mecanismos sensibles a él son mencionados por un conducto selectivo de sodio conocido como ENAC, que es el conducto epitelial del sodio sensible a la amilorinita. La penetración del sodio en los receptores de los salados despolariza la membrana y genera potencial de receptor. En los seres humanos, la sensibilidad de la amilorina
propina el sabor salado es menos intensa en algunas especies, lo cual requiere que haya más mecanismos que activen el receptor sensitivo de lo salado. El sabor agrio ácido es percibido con la intervención de proteínas hidrogeniones de NAC que permiten la penetración de protones y puede contribuir a la percepción de sabor agrio. Asimismo, HCN, un conducto catiónico regulado por nucleótidos cíclicos y activado por hiperpolización y otros mecanismos, puede contribuir a la transducción de lo agrio. Las sustancias con sabor dulce actúan a través de la gutducina proteína G. El sabor amargo es generado por un compuesto sin relación alguna. Muchos de ellos son tóxicos y el sabor característico constituye a un recordatorio por no ingerirlos. Algunos compuestos amargos se unen por conductos selectivos de potasio y los bloquean. Muchos GPCR-TR2 que interactúan con la gutducina son estimulados por las sustancias amargas como la estrixina. Otros compuestos amargos son permeables a la membrana y su detección posible no intervengan a las proteínas G. Un ejemplo sería la quitina, el sabor umami. Depende de la activación del receptor metabólico trópico truncado del glutamato MGLU-R4 en los bulbos gustativos. Olfato. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados de tres maneras distintas: el sistema olfatorio, vasonacional y trigeminal. El sistema olfatorio percibe las moléculas odorfíneras transmitidas por el aire. El ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen sobre su conducta alimenticia y social. Las células receptoras, aproximadamente 10 millones, son neuronas bipolares, neuronas de Sulch, que poseen un núcleo central del cual salen prolongaciones, que prolongación distal o parcial es una dendrita en forma de botón o bulbo, de la cual protribuye hacia la cavidad nasal de 4 o 5 cilios, los llamados cilios olfatorios que penetran el moco apetilio. Los mecanismos de traslación cuando las moléculas olfatorias adhieren a ellos. La prolongación proximal de la neurona bipolar es muy estrecha y transcurre entre las células de prolongación basal, membrana basal, donde el origen a un axón delgado y aminelacio, que se une con otros no mineralizados para formar el filete nervioso que se contribuye en el nervio olfatorio, que perfora la lámina fibrosa del admoides para dirigirse hacia el bulbo olfatorio. Las células receptoras, aproximadamente 10 millones, son neuronas bipolares, neuronas de Schultz, que poseen un núcleo central del cual salen las dos prolongaciones, la prolongación distal o apical. Es una dendrita en forma de botón o bulbo, el cual protruyen hacia la cavidad nasal de 4 a 25 cilios, los llamados cilios olfatorios, que penetran en el moco del epitelio y las cuales se llevan a cabo en los mecanismos de transducción cuando las moléculas odoriféricas se adhieren a ellos. La prolongación proximal de la neurona bipolar es muy estrecha y transcurre entre las células de porción basales de las células, donde da origen a un axón muy delgado y hemilénico, que se une con otros no mielinizados. Para formar el filete nervioso se constituye un nervio olfatorio que perfora la lámina sirvosa del etmoides para dirigirse hacia el bulbo olfatorio. Las células de sostén son células cilíndricas muy largas y muy delgadas que atraviesan todo el neuropelio y se asemejan a las células gliales. Producen moco cervical de las glándulas olfatorias y ayudan eléctricamente a las neuronas olfatorias, que regulan la concentración del potasio alrededor de las neuronas sensoriales. Y también tienen la capacidad de oxidar las moléculas hidrófobas y volátiles, haciendo que estas moléculas sean menos liposolubles y no puedan atravesar en la membrana hacia el sistema nervioso central. Las consecuencias de los aminoácidos de los receptores de los olores son muy diversas, pero también a ellos son receptores acoplados a una proteína G. Cuando una molécula odorífera se une a su receptor, se asocian las subunidades y de la proteína G, alfa, beta y Y. La subunidad activa del adenitalo calcina para catanalizar y la producción que actúa como segundo mensajero para abrir los conductos catiónicos e incrementar la permeabilidad de sodio, potasio y calcio. El efecto neto lo constituye una corriente de calcio dirigida al interior que genera el potencial de receptor graduado. Dicho potencial abre los conductos de cloruro activados por el calcio y despolariza aún más la célula por los mayores niveles de cloruro intercelulares en las neuronas olfatorias sensitivas. En caso de que el estímulo sea lo suficientemente intenso para que rebase el umbral de potencial, el receptor desencadena un potencial de acción en el nervio olfatorio, que sería el primer par craneal. Los estímulos que provienen del bulbo olfatorio cursan por las estrías olfatorias laterales directamente hacia la corteza olfatoria, lo que incluye el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza periforme y la amígdala y la corteza entorrinal. Concluyamos con el equilibrio. El equilibrio constituye un proceso fisiológico resultante de la intervención de varios elementos, los cuales son los líquidos, que es la perlinfina y la endorfina, los mecanorreceptores, que es la mácula del utrículo y del sáculo y la cresta apular de los conductos semicirculares, cada uno de los cuales contiene células receptoras, las cuales son las células ciliadas, y un emisor, que es el neurotransmisor de las células ciliadas. Los conductos semicirculares, que son los acelerómetros de la rotación, cada uno de los conductos semicirculares, los cuales son horizontal, vertical anterior y vertical posterior, orientados en los tres planos espaciales, está dotado de una estructura receptora, la cresta apular, que contiene las células sensoriales coronadas por una membrana diáfana, la cúpula. Los movimientos de líquido endolinfático causados por las aceleraciones angulares producen una desviación de la cúpula y una deformación de los cilios de las células sensoriales, que producen su estimulación e impulsos nerviosos. Una función del plano en el que se efectúe la rotación de la cabeza se
verán implicados uno o varios pares de conductos. Aquí las crestas de los conductos verticales posteriores se inclinarán durante los movimientos de inclinación lateral de la cabeza, mientras que los movimientos de rotación de la cabeza en el plano horizontal, que son los movimientos de arriba hacia abajo y movimientos de adelante hacia atrás, van a estimular las crestas de los conductos anteriores. Durante los movimientos de flexión y extensión solo se desplazarán crestas de los conductos superiores. Las máculas serán acelerómetros lineales. La mácula del utrículo y del sáculo está formada por las células receptoras, cuyos cilios van a estar coronados por la membrana otílica. Las aceleraciones lineales de la cabeza van a provocar un desplazamiento tangencial de la membrana otolítica de las máculas respecto al epitelio sensorial. Los cilios que se desvían de este modo estimulan las células sensoriales y van a desencadenar un impulso nervioso que se va a compensar con las modificaciones y dirección de la gravedad. Bueno, y con esto concluimos los órganos de los sentidos. Muchas gracias por su atención.